Primera de Juan, capítulo 2, y vamos al versículo 22. Vamos a leer hasta el versículo 26 y seguimos con nuestra serie expositiva de Primera de Juan, viviendo como hijos de Dios, impactando al mundo de hoy. Y vamos a comenzar y vamos a seguir el capítulo 2 y Dios mediante vamos a estar hasta el versículo 26 y luego el próximo domingo vamos entonces a terminar el capítulo 2 de Primera de Juan y entonces luego el hermano Eddie va a comenzar con el capítulo 3 de Primera de Juan. Dice así la palabra de Dios en Primera de Juan capítulo 2 versículo 22. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo. Se puede leer también, este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo habéis oído desde el principio, permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Y vamos a ver esta mañana confesando a Cristo como Señor y Salvador. Señor, te damos gracias por este tiempo. Y te pedimos, Señor, que tu palabra en esta mañana penetre nuestros corazones de una manera tan poderosa, Señor, que salgamos de aquí, Señor, no solamente animados para vivir para ti, Señor, pero que salgamos de aquí transformados por tu palabra, Señor. Afianzados de que tu palabra es verdad. Señor, gracias por este tiempo. Ayúdanos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, oramos. Amén. Son las 3 o 4 de la tarde. Los niños llegan de la escuela. A lo mejor tienen algunas tareas que hacer. Pero sabiendo ellos que tienen que hacer tarea, le pregunta a uno de los niños, mami o papi, ¿podemos jugar allá afuera en el patio? Por lo menos por 30 minutos. Podemos jugar allá afuera y disfrutar y tener un tiempo antes, ¿verdad?, de cenar o hacer la tarea, o sea, lo que sea que tengan que hacer. Bueno, y la mamá y el papá le dice, claro que sí, mis hijos, pueden jugar, pero solamente 30 minutos. Y luego que terminen esos 30 minutos, tienen que regresar para entonces alistarse y hacer sus tareas y cenar y estar preparados para el otro día. Claro que sí, no hay problema. Bueno, salen los niños a jugar, ¿verdad? Y está Johnny y Michelle ahí jugando y disfrutando en el patio. Y de repente, no solamente han pasado 15 minutos donde usted escucha, ¡guay! Y un niño llorando y gritando, y usted no sabe qué hacer, ¡wow! ¿Qué pasó? Y antes de usted salir a ver qué pasa, ya viene ese niño, viene Johnny llorando y gritando, mira, mamá o papá, que Michelle me dio en la cabeza. ¿Verdad? Y si usted como yo, mira que se le suma, como dice, los zumos a la cabeza, ¡ah! ¿Qué hizo ese muchacho? ¿Verdad? Y Megan dice, tranquilízate, ora primero, ¿verdad? Ora primero. Mire, y uno dice, y Johnny, ¿qué te pasó, Johnny? Que Michelle me dio en la cabeza. Michelle, venga para acá adentro ahora mismo. Y usted le pregunta, Michelle, ¿qué hiciste? Yo no hice nada. Yo no hice nada. Mami, no, pero que yo no le di. Dice Johnny, sí, ella me dio. Y Michelle dice, no, pero que Johnny me dio primero. Y dice Johnny, no, es que yo no le di. Yo no le di. Michelle, ¿tú le diste? No,
Johnny, tú le diste, no. Y muchas veces, ¿verdad? Nosotros hablamos y le preguntamos y ellos dicen, no, pero que yo no hice nada, que yo no le di. Y pasan horas, muchas veces, y pasan horas y ellos, por más que ustedes preguntan, rehúsan y niegan decir la verdad de lo que pasó. Hasta que, ¿verdad? Uno de ellos, luego de horas, decide y reconoce decir lo que verdaderamente pasó y confiesa entonces la verdad de lo que pasó. En estos pasajes, si usted mantiene esa ilustración en su mente, en estos versículos que tenemos aquí de Primera de Juan, tenemos dos grupos de personas. Tenemos aquellos que niegan y no confiesan a Cristo como Señor y Salvador. Y más adelante vamos a ver que Juan entonces, como le escribe a las iglesias de aquel entonces, aquellos que sí conocen a Cristo y aquellos que deben confesar y defender las verdades de la palabra de Dios. Si usted recuerda, hace unas semanas, el apóstol Juan nos enseñó, comenzando en el versículo 18, de aquellos que le llaman falsos maestros, engañadores, que se infiltran en las iglesias con el deseo, la intención de destruir y engañar a aquellos que están en la iglesia. Y donde nosotros vimos también que Dios nos ha dado a nosotros, los cristianos, los creyentes, su Espíritu que mora en nosotros, nos ha dado la verdad de la palabra de Dios para nosotros saber qué hacer en contra de los falsos engañadores. En estos versículos, el apóstol Juan continúa y nos enseña entonces ahora otra particularidad de estos falsos engañadores. Y es que, escuche bien, y es que niegan y rechazan la deidad de Cristo. Niegan y rechazan que Cristo es Dios. No reconocen a Cristo como Señor y Dios y Salvador. Entonces, en esta mañana, permítanme compartir con ustedes tres realidades que nos van a ayudar a nosotros a no solamente confesar con seguridad, pero a confesar con valor que Cristo es Señor y Salvador. Mira el versículo 22 como comienza. Dice, ¿y quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Dice, este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Número uno, los falsos maestros, escuche, los falsos maestros y engañadores niegan a Jesús como Señor y Salvador. Ahora, el apóstol Juan está resaltando y está hablando de una persona, de un grupo de personas específico. En el versículo 22, mire cómo está ahí en el singular, dice, ¿quién es el mentiroso? ¿Hablando de quién? Del anticristo, hablando específicamente de los falsos maestros y engañadores. Estos engañadores que rechazan a Jesús como el Cristo, personas, ¿verdad?, que no han nacido de nuevo, personas que no conocen de la gracia de Dios, personas que no tienen una relación personal con Cristo, que son falsos maestros y engañadores, que la Biblia le llama que son mentirosos. Y dice que estas personas niegan, mire lo que dice el texto, niegan que Jesús es el Cristo. En otras palabras, negar que Jesús es el Cristo, escuche bien, es negar la gran verdad, la máxima verdad de la palabra de Dios. Negar que Jesús es el Cristo es negar la máxima verdad que nosotros vemos aquí en la palabra de Dios. Ahora es interesante notar, porque el texto no dice que niegan a Jesús. El texto sigue diciendo que niegan a quién, a Jesús. ¿Quién? El Cristo. Nosotros conocemos, ¿verdad?, de la palabra Jesús.
Jehová. Viene de la palabra Yeshua en el Antiguo Testamento. Se habla de Jehová de los ejércitos. Pero dice aquí el texto que dice, a Jesús es el Cristo. Nosotros conocemos la palabra Cristos en el Nuevo Testamento, el ungido, el Salvador, el Mesías. Dice alguien en los tiempos de Juan, el apóstol, llamado Cerinthus. Escuche lo que dice, un oponente de las enseñanzas de Juan. Dice él, hablando, decía él, nosotros, ¿verdad?, no atacamos tanto a Dios, el Padre. Pero dice él, el problema mayor era que Jesús decía que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y me pregunto, ¿por qué? Y no era que Cristo no era Dios, sino que Él decía que Él es Dios, que Él vino del Padre. Si usted niega que Jesús es el Cristo, está negando lo que dicen las Escrituras de Cristo. No solamente Él es el Salvador del mundo, el ungido, el Mesías, el esperado, el Redentor, pero Él es también el Hijo de Dios. Miren lo que dice Mateo 11:27. Dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Dice, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Juan 8:24 dice, por eso dije que moriréis en vuestros pecados. Dice, porque si no crees que yo soy, dicen, vuestros pecados, moriréis. Entonces, una persona que niega que Jesús es el Cristo, es una persona que está negando quién es Dios. Ahora, Jesús enseñó y predicó, si usted lee los evangelios, Jesús predicó que Él es el Cristo, el único Cristo, el Salvador del mundo. Entonces, negar esa verdad es estar en desacuerdo con Cristo. Si usted no cree que Jesús es el Cristo, Yeshua en el Antiguo Testamento, Cristos en el Nuevo Testamento, el Salvador, el ungido, el esperado, el Mesías, y que ese Cristo, Él predicaba y enseñaba que era el Mesías, el Salvador, que su Padre era Dios. Entonces, usted tiene el problema con lo que dice la Escritura acerca de Cristo. Porque si nosotros no creemos en que Jesús es el Cristo, mire cómo sigue diciendo el texto. Dice en el versículo 22, no solamente niegan que Jesús es el Cristo, pero dice, este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. En otras palabras, negar aquí quiere decir rehusar, reconocer al Padre y al Hijo. Ahora, ¿qué pasaría si usted no cree en que Cristo es Dios? ¿Qué pasaría si usted no cree en que el Espíritu Santo vino sobre la Virgen María y ella concibió siendo virgen por el Espíritu Santo de Dios y llevó a Cristo en su vientre? Y Dios se encarnó, se humanó, se hizo hombre por medio de Cristo, que es Jesús, el Mesías, el esperado. Si usted trata de desunir, de poner a un lado Dios, poner a un lado Cristo, porque Él no es Dios. Mire lo que dice Juan 10:30. Yo y el Padre, ¿dos somos? No, dice uno. Somos. Dice, uno somos. Cristo mismo enseñó, yo y el Padre somos uno.
Cristo es Dios. Dice 1 Juan 4:3, y todo espíritu que no confiese, escuche bien, que Jesucristo ha venido en carne, ¿qué dice ahí? Dice, no es de Dios. ¿Usted escuchó eso? Y este es el espíritu, dice el texto, del anticristo. Dice, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¡Wow! Entonces, estas personas, los falsos maestros, los falsos engañadores, que siguen las enseñanzas del anticristo, que niega que Jesús es el Mesías, el esperado, el ungido de Dios, que niegan en el versículo 22 al Padre y al Hijo, que Cristo y el Padre no son lo mismo. Y el texto lo dice en Juan 10:30, que yo y el Padre, Cristo hablando, uno somos. Entonces, mire cómo continúa Juan esa lógica. Dice, este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Dice el versículo 23, todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, dice, tiene al Padre. Oh, wow, un momentico. En el versículo 22, está hablando específicamente del anticristo, los falsos engañadores. Pero ahora Juan en el versículo 23 dice, no solamente él, dice todo aquel. ¿Cómo? Ahora Juan está hablando específicamente de cualquier persona, escuche bien, cualquier persona que se desvíe de las enseñanzas bíblicas acerca de Dios, se constituye enemigo de Dios y por lo tanto tiene el espíritu del anticristo. Dice el texto ahí, todo aquel que niega al Hijo, dice, tampoco tiene al Padre. Cualquier persona, donde quiera que se encuentre en este mundo, cualquier persona que rehúsa reconocer a Cristo como Salvador y Señor, que es Dios, dice ahí que niega al Hijo y no tiene a Dios como su Padre. Usted recuerda el texto en Juan 5:18. Dice, pero estos, los judíos, aún más procuraban matarle. Dice, porque no solo quebrantaba el día de reposo, pero escuche lo que dice ese versículo. Dice, sino que también decía que Dios era su propio Padre. Dice, haciéndose igual a Dios. ¿Por qué ustedes creen que los fariseos y los escribas y los enemigos de aquel entonces querían apedrear y matar a Cristo? Cristo enseñaba y promulgaba, venid a mí, yo soy el Salvador, el Mesías, el esperado. Hasta que Cristo decía, yo y el Padre uno somos. Hasta que Cristo decía, y se hacía igual a Dios, donde su Padre era Dios, y eso enfurecía a esas personas. Inclusive decía que blasfemaba. No puedes decir que sigues a Cristo, pero no crees en Dios y en el Espíritu Santo. No puedes decir que sigues a Cristo si no crees que Dios es uno, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Por eso dice el texto ahí en el versículo 23. Dice, todo aquel que niega al Hijo, cualquier persona, dice, tampoco posee al Padre. Pero dice, el que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. En otras palabras, esa palabra confesar ahí, quiere decir estar de acuerdo con lo que una persona cree o enseña. ¿Te escuchó? Confesar quiere decir estar de acuerdo con lo que una persona enseña y confiesa. En este caso, lo que Cristo enseñó. Si yo estoy en acuerdo con lo que Cristo enseñó y predicó y lo creo, entonces dice ahí, el que confiesa al Hijo, verdaderamente dice que también
posee al Padre. Dice Juan 14:23. Jesús respondió y les dijo, el que me ama, dice, mi palabra guardará, dice, y mi Padre le amará. Dice, y vendremos a Él. Escuche cómo dice, no dice, y vendré a Él. Dice, y vendremos a Él, y haremos morada en Él. Primera de Juan 1:3. Dice, lo que hemos visto y oído, eso anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Vamos a suponer que usted esté hablando con una persona que juegue para un equipo de béisbol. Vamos a usar el equipo de los Brewers de Milwaukee aquí. Y él le dice que sí, que él juega para ese equipo, y él le confiesa y reconoce, sí, mira, que yo juego para ese equipo. Y la semana próxima usted lo ve en la calle y él está con un uniforme de los Yankees de Nueva York. Usted va a decir, wow, pero la semana pasada me confesaste, me dijiste que juegas para Milwaukee, pero te veo ahora con un uniforme de los Yankees de Nueva York. Mire, una persona que confiesa a Cristo es una persona que no tiene temor de decir quién es Cristo. Es una persona que no tiene temor de decir que no y de rechazar lo que no es bíblico. Una persona que confiesa a Cristo verdaderamente es una persona que va a enseñar y va a aferrarse a lo que dice la palabra de Dios. Le va a costar. Nos va a costar. Inclusive en nuestras vidas, en nosotros defender y aferrarnos a las enseñanzas bíblicas. Cuando otros estén enseñando cosas que no van de acuerdo a la palabra de Dios, se va usted a enfrentar y a parar y decir, no, esto es lo que yo creo. Estamos estudiando la historia de la iglesia los miércoles en la noche. Y estamos estudiando a aquellos mártires que dieron sus vidas. Por defender las enseñanzas de la palabra de Dios. ¿Usted cree que fue fácil para ellos? Cuando venían esos gnósticos, cuando venían esas herejías y decían que Cristo no es Dios, que Cristo era un ángel, un espíritu que vino, y ellos se enfrentaban con la verdad de la palabra de Dios y decían, no, eso no es lo que enseña la Biblia. ¿Está usted dispuesto a pagar ese precio? ¿Qué usted haría cuando se enfrente a un testigo de Jehová que cree que Jesús es el arcángel Miguel, el más alto ser creado? ¿Qué usted va a decir? Jesús es Dios. Cuando ellos creen que la salvación se obtiene mediante una combinación de fe, buenas obras y obediencia. Y la Biblia dice, solo en Cristo hay salvación, no es por obras. Cuando ellos rechazan la Trinidad, que no es una palabra bíblica, pero entendemos Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, dicen que Jesús fue un ser creado y el Espíritu es esencialmente el poder de Dios. Donde la Biblia habla claro que hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesús el Cristo. ¿Qué usted va a decir cuando se encuentre con un mormón que contradicen y modifican y expanden la Biblia? Cuando ellos dicen que Dios no siempre ha sido el ser supremo del universo. ¿Qué usted va a decir ahí? Sino que alcanzó, escuche bien, Dios alcanzó un estatus a través de una vida justa y un esfuerzo persistente. ¿Qué usted va a decir? Se va usted a enfrentar de una manera humilde con la verdad de la palabra de Dios, y va a decir que la Biblia es precisa y clara, que Dios es el Dios del universo, el creador del mundo, incluyéndote a ti y a mí. ¿Qué usted va a decir cuando ellos tienen una creencia errónea de lo que es el reino de Dios?
Cuando ellos dicen que la encarnación de Jesús, escuche, fue un resultado de una relación física entre Dios, el Padre y María. Eso lo creen los mormones. Y si usted no lo cree, búsquelo en el internet. O búsquelo en lo que ellos creen. Por eso no es lo que me dice la Biblia aquí. Dice, creen que Jesús es un Dios, pero no cualquier ser humano también puede convertirse en Dios. ¿Usted puede convertirse en Dios también? ¿Cómo? Dice, Dios siempre ha existido, me enseña la Biblia, Él es santo, celoso con su nombre, único y grandioso. Ese es Dios. ¿Qué usted va a decir cuando hable con una persona con los católicos? Que dice que están basados en buenas obras para obtener el cielo. Y la Biblia dice que nadie, escuche bien, nadie alcanza el cielo por las buenas obras, sino creyendo y confesando que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Cuando ellos adoran a María por encima de cualquier otra cosa. Cuando ellos no creen en la suficiencia de las Escrituras, dicen que esto no es suficiente, que se necesita algo más. Cuando el Papa es el vicario de Cristo, en otras palabras, el Papa es el sustituto de Cristo, que el Papa toma el lugar de Cristo. Por eso ellos van y confiesan ante el Papa, y el Papa entonces toma sus pecados y le pide perdón a Dios por usted. Eso no es lo que enseña la Biblia. Dice que Cristo es nuestro sustituto, nuestra propiciación. Dice en 1 Juan capítulo 2. Él es nuestro vicario. Él pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Dice que aquella persona que ha sido salva por la gracia de Dios, dice que no necesita ningún mediador, puede ir directamente al trono de la gracia de Dios. Y podemos seguir hablando, los musulmanes, con Alá, los ateos, que dicen, oh, Dios no existe. Otros que enseñan falsas doctrinas, que montan un show, un espectáculo con cámara, con videos, en el nombre de Cristo. La Biblia dice que todo aquel, dice, que niega al Hijo, que es Dios, que es el Salvador, el Mesías, el único Salvador, todo aquel que niega el nombre de Cristo, dice, no tiene al Padre. No conoce a Cristo. Por eso dice 2 de Juan 7. Dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace, escuche, es el engañador, el anticristo. Pero dice el versículo 8, dice, mirad por vosotros mismos. Dice, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. Dice, sino que recibáis galardón completo. Dice, cualquiera que se extravía. Dice, y no persevera en la doctrina de Cristo. Dice, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Mucho cuidado, mis hermanos, mucho cuidado con esas personas que andan por ahí y suena bonito y suena, wow, qué bien suena eso. Mire, si no suena de acuerdo a la palabra de Dios, no es bueno. Falsa doctrina, falsa enseñanza. Es una enseñanza del diablo, del mismo Satanás. Por eso debemos estar, mis hermanos, cimentados, sabiendo y entendiendo que yo creo de lo que dice la palabra de Dios. Cuidado con los falsos engañadores. Número 2, el apóstol Juan ahora nos exhorta. Y no solamente vimos lo que los falsos engañadores creen, pero número 2, escuche, el verdadero cristiano confiesa con sus palabras y con sus hechos que Cristo es Señor y Salvador. Mire el versículo 23 de nuevo. Dice, todo aquel que niega al Hijo, en otras palabras, rehúsa al Hijo, dice, tampoco posee al Padre. Pero dice, el que confiesa al Hijo, dice, también tiene al Padre. Mire, subraya esas 4 palabras ahí. Número 1, la palabra niega con tampoco tiene. Dice, si usted niega, no tiene. Pero mire lo que dice
al final del versículo 23, dice, el que confiesa, ¿qué dice? El que confiesa, dice, entonces, tiene también al Padre. Escuche lo que dice Mateo Henry de esa frase, el que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Dice, todo el que reconoce, escuche bien, dice, todo el que reconoce, literalmente confiesa, es decir, afirma al Hijo, también tiene al Padre. Pero dice él, es que tener, escuche bien, tener es mucho más que afirmar y confesar. Dice, Rodrigo Molero comenta, literalmente, quiere decir tenerle a Él como su propio Padre. Dice, estar en comunión de vida con Él, hablando del Padre, sentirse y ser verdaderos hijos de Dios. No solamente confesar. ¡Wow! Yo confieso a Jesús, el Hijo de Dios, verdaderamente. Pero esa confesión también nos da a nosotros el poder de decir que también tenemos al Padre, que tenemos una relación personal con Dios, el Padre, a través de Cristo Jesús. Dice Juan 1:12, mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, ¿qué dice? Les dio potestad de ser, ¿qué? Hechos hijos, dice, hijos de Dios. Y aquí el apóstol Juan hace otra observación bien importante. No solamente es confesar de palabra, sino también que el creyente debe confesar ¿en qué? En hechos. No es simplemente decir, mira, sí, yo confieso al Hijo, que es Dios, que es el Mesías. ¡Wow! Y a través de Cristo tengo comunión con el Padre. Pero mira el versículo 24, porque el apóstol Juan continúa diciendo. Dice, lo que habéis oído desde el principio, dice, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, dice, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Una observación bien importante aquí. Dice el apóstol Juan ahí, dice, lo que habéis oído desde el principio. ¿De qué está hablando el apóstol Juan ahí? Bueno, en aquel entonces, a las iglesias que él estaba escribiendo, él estaba diciendo, recordaos de las enseñanzas de Cristo, pero también recordaos de las enseñanzas de los apóstoles. Todas esas enseñanzas acerca de la persona y la obra de Cristo, dice que debe permanecer en vosotros. Juan le está aquí afirmando, Juan le está aquí animando, Juan le está aquí recordando de la unión que ellos tienen como cristianos, como creyentes, como hijos de Dios. Pero escuche bien, Juan aquí también está y quiere animarles a ellos, a que ellos crezcan en el conocimiento y en la santificación del Señor. La Biblia de las Américas lo pone de esta manera, versículo 24. Dice, en cuanto a vosotros, Juan le está hablando a usted ahora, le está hablando a usted, a mí, dice, en cuanto a vosotros, a la iglesia, dice, que permanezca, subraya esa palabra ahí, permanezca, está en el modo imperativo. Usted va a ver tres palabras que quiere decir permanezca, permanece, permaneceréis. Las tres palabras es la palabra meno en el griego. Y la número 1 ahí que dice en cuanto a vosotros que permanezca es un imperativo. Escuche bien, no es una opción. Juan le está diciendo lo que usted ha aprendido, lo que aprende cada día de la palabra de Dios, dice que permanezca en su vida. No es una opción. Dice el versículo, en vosotros, dice, si lo que oísteis desde el principio, dice, permanece. Del modo condicional ahí. Dice, en vosotros, dice, vosotros también permaneceréis, futuro, en el Hijo y en el Padre. Usted sabe que esa palabra ahí, permaneces o permaneceréis, es la palabra meno en el griego. Pero esa palabra tiene una connotación aún más
profunda de lo que nosotros pensamos a lo mejor de perdurar o permanecer o estar. Esa palabra ahí quiere decir, y habla de la responsabilidad del creyente de nutrir la estabilidad y crecimiento de las doctrinas bíblicas. En otras palabras, usted debe hacer un esfuerzo, mire, por leer este libro. El libro no se va a abrir solo en la mañana y lo va a llamar y le va a decir, mira, ven, lee la palabra de Dios antes de salir. La Biblia no lo va a hacer. ¿Usted sabe quién es responsable de aprender y de leer y de estudiar y de escudriñar? Usted. No yo. Usted. Y esa palabra donde dice permanezca, es una determinación de aferrarnos a la palabra de Dios. Que permanezca, que vive, que more, que perdure en nuestras vidas. Si usted permanece en Dios, es porque tiene el Espíritu de Dios morando en su vida. Escuche, el acumular conocimiento de la palabra de Dios y el estar atento a lo que Dios dice le va a ayudar a usted cuando vengan las pruebas, las tentaciones, cuando vengan personas con falsas enseñanzas, doctrinas raras, a usted entender y estar cimentado en lo que dice la palabra de Dios. Y nadie ni nada lo va a usted a mover de las verdades de la palabra de Dios. Pero escuche bien, usted tiene que leerla. Tiene que abrir este libro y encontrar las verdades hermosas de la palabra de Dios. Mire, yo sé que aquí hay muchas personas que cocinan muy bueno. Muy bueno. Ahora bien, cuando yo estoy en la República Dominicana, ¿verdad? Estoy hablando ahora cuando yo estoy en mi país. No hay una persona que cocine más bueno que en la casa de mi abuela. Mire, ese arroz, y yo sé que usted tiene hambre, ese arroz y esa habichuela que cocinan en la casa de mi abuela no lo hace nadie en la República Dominicana. Ahora, yo he estado comiendo ese arroz y habichuela desde que yo era pequeño y crecí con ese sabor y ese sazón. Y donde quiera que yo voy, yo digo, mira, la habichuela te quedó buena, pero no te quedó como en la casa de mi abuela. Mire, y usted puede llevarme a los lugares que usted quiere. Estoy hablando de la República Dominicana, ¿verdad? Usted puede llevarme a los rincones que usted quiera. A los lugares más famosos, restaurantes más famosos. Pero mire, como esa habichuela y ese arroz, para mí, no hay otro. ¿Usted sabe por qué yo le digo esto a usted? Porque cuando usted lee la palabra de Dios, y usted escucha, y usted aprende más de Dios, más de Cristo, de lo que Cristo enseñó, cuando su corazón se llena de ese gozo, de las promesas de Cristo, cuando vengan otros, mira, ven, te voy a enseñar algo mucho mejor. Wow, usted va a decir, es que no, porque que esto es tan verdadero, llena mi corazón, mi alma, me da paz, tranquilidad, seguridad, que yo no quiero nada más, sino conocer lo que dice la palabra de Dios acerca de Cristo. Por eso dice ahí el texto, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio, dice, permanece, se mantiene en nosotros, dice, también vosotros permaneceréis. La promesa, vamos a estar no solamente en el Hijo, pero también en el Padre. Y termina Juan y dice el versículo 25, y habla de la certeza del cristiano, dice, y esta es la promesa que Él nos hizo. ¿Qué cosa dice ahí? Dice ahí, la vida eterna. A diferencia de los falsos engañadores, de aquellos que niegan y rehúsan reconocer a Cristo como Salvador y Señor, dice, wow, nosotros los creyentes tenemos algo mucho mejor. Dice, la vida eterna, hay una promesa en Cristo, el premio de los que permanecen fieles hasta el fin, la consumación de nuestra permanencia en Cristo es la vida eterna. Si conoce a Cristo en esta mañana, usted tiene la promesa más maravillosa de este mundo.
vida eterna, vida para siempre. Por eso dice Cristo en Juan 6, 47, de cierto os digo, dice, el que cree. ¿Está claro eso ahí? ¿Está bien claro? Dice, el que cree en mí, no en las buenas obras, no en lo que enseñan esas, no. El que cree en mí, dice, tiene vida eterna. Pregunta, ¿puede decir usted, puedes decir tú en esta mañana, yo he creído en Cristo? ¿Puedes decir tú esta mañana, sí, yo tengo vida eterna? Hubo un momento en mi vida donde Dios, por su gracia y su misericordia, abrió mis ojos y yo entendí que era pecador o pecador y que necesitaba entregarme a Cristo como mi Salvador y Señor. ¿Puedes decir tú eso esta mañana? Porque si no hay buenas noticias. Juan termina diciendo, en Cristo hay vida eterna. El versículo 26 dice, y terminamos, os he escrito esto sobre los que os engañen. En otras palabras, usted puede decir, estas cosas, dice Juan, os escribí para que no se dejen engañar. Terminamos con Mateo 16, 13. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otro Elías, otro Jeremías, y algunos de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros? No la gente alrededor, no. Vosotros, ¿quién decís que soy yo? Y responde Pedro y dice, tú eres el Cristo. Pero no terminó ahí, sino que dice, el Hijo del Dios viviente. Que Dios nos ayude, mis hermanos. Que Dios nos ayude, que nos dé de su gracia, de su entendimiento, para nosotros cada día estar dentro de la palabra de Dios. Para nosotros saber defender su palabra, defender las doctrinas bíblicas. Que nosotros con certeza, con seguridad, confesemos sin temor alguno que Cristo es Dios y que Cristo es Señor y Salvador del mundo, sabiendo que en Cristo tenemos vida eterna y que tenemos un mensaje lleno de gozo y de esperanza que podemos y debemos proclamar, no solamente confesando, pero también viviendo para la gloria de Dios. Señor, te damos gracias por esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor. Padre, que no tengamos temor de confesar tu palabra como es y de, Señor, de vivir vidas que te glorifiquen a ti, Señor. Gracias por el tiempo en esta mañana. Te alabamos, Señor. Te bendecimos. Y si hay alguna persona aquí, Señor, que no te conoce en esta mañana, oh Señor, dale de tu gracia, de tu misericordia, para conocerte hoy, Señor. A los creyentes, ayúdanos, Señor, a vivir vidas que confiesen tu nombre. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén. Bien, mis hermanos, gracias por estar.